los gases representativos en cada una de las fallas, Ahora sí. eh, Espera. los niveles parciales o totales de gases que pueden ser aceptables, los grupos de gases que se pueden generar por determinada falla y cuándo debo utilizar los triángulos o los pentágonos de Duval. De lo primero, el análisis de la muestra en el laboratorio, yo tengo concentraciones en partes por millón de gases como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, monóxido, dióxido, nitrógeno y oxígeno. Estos son los gases que normalmente se han estudiado. Pueden haber otros gases como el propano, el propileno, que se pueden producir por calentamiento, inclusive puede obtener hasta butano, pero de esos gases no existen estudios que me pueden determinar el número de falla. Entonces, pues a veces no son tan útiles tenerlos, nos pueden complementar nuestro análisis, pero no, realmente no. Este es un cromatograma que se obtiene de la técnica de cromatografía de gases utilizado con la norma STM de 3612, el método C, que es el método más utilizado actualmente, que es el método del GDSpace, el que estamos utilizando el 98% de todos los laboratorios, yo diría, en el mundo, porque los métodos de extracción con mercurio prácticamente ya desaparecieron. Entonces, los mecanismos de formación, ¿cómo se forman los gases? Nosotros sabemos que el aceite es un hidrocarburo que tiene entre 16 a 22 átomos de carbono, que tiene hidrocarburos de tipo napténico, hidrocarburos parafínicos, hidrocarburos aromáticos, pero dentro de ellos tienen grupos que están unidos CH3, CH2, CH y están unidos por enlaces carbono-carbono. Cuando se presentan fallas, que sean térmicas o eléctricas, yo puedo empezar a romper enlaces y formar fragmentos pequeños que sean inestables, ¿sí? Estos fragmentos me producen lo que nosotros los químicos podemos llamar radicales libres o iones como el hidruro, el metilo, el etilo, el acetiluro y el carburo, ¿sí? Estos iones son muy reactivos, permanecen solamente milisegundos, microsegundos en el ambiente, porque ellos lo que hacen es que reaccionan y se se unen entre ellos para formar moléculas que son mucho más estables y que ya son gaseosas. Entonces empieza a aparecer hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno. Estos gases formados se disuelven en el aceite porque es el medio donde ellos están, además porque en su gran mayoría son hidrocarburos, tienden a ser muy solubles en el aceite. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo los puedo colectar en una muestra y analizarlo con un método como el de la norma STM de 3612. Nosotros sabemos que dentro del equipo, dentro del transformador, adicionalmente al aceite tenemos celulosa. La celulosa es un polímero de una molécula que se llama glucosa. Normalmente contiene unos anillos que se llaman anhidroglucosa, que tienen enlaces débiles CO y enlaces glicosídicos. Los enlaces glicosídicos son los enlaces donde el oxígeno se vuelve a unir a otro carbono o se puede unir a un hidrógeno en forma de azúcares, ¿sí? Estos enlaces tienden a ser inestables. A una temperatura de más o menos 105 grados se empieza a romper la cadena del polímero. Acordémonos que una molécula de celulosa normalmente tiene alrededor de 1000 moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una temperatura de 105 grados, se empieza a romper esa cadena y a una temperatura de más o menos 300 grados ya está totalmente descompuesta y se empieza a carbonizar. Cuando se rompe la molécula o cuando se oxida, se forma agua, dióxido de carbono y furanos. Por esta razón es que nosotros cuando vamos a hacer un análisis de cromatografía, si encontramos sobre todo monóxido, nosotros decimos, debemos complementar este análisis con un análisis de furanos para saber qué tanta vida útil, qué tanta glucosa se ha perdido
y qué tanto es el grado de polimerización del papel. La formación del dióxido y monóxido normalmente se incrementa con la presencia de agua y de oxígeno porque son catalizadores de esa oxidación. Cuando es una oxidación que es acelerada, esa oxidación hace que el papel se depolimerice más fácilmente. Recordemos una cosa, todas las reacciones que se puedan dar en la química son catalizadas o son aceleradas por la temperatura. Nosotros tenemos otros agentes dentro del transformador como el agua, el cobre, el hierro, que hacen que estas reacciones se vayan dando cada vez más rápido. Por eso es que nosotros debemos cuidar el transformador de la temperatura. Como él quiere defender su permiso de entrada a las 7, o ese mismo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fallas que yo puedo encontrar dentro de un transformador? Hay dos grandes tipos de fallas. Primero, fallas de tipo térmico y fallas de tipo eléctrico. Las fallas de tipo térmico pueden ser sobrecalentamiento del papel o un punto caliente localizado. Normalmente el punto caliente localizado... Y usted me dijo que lo respetara a usted, que respetara de quién. Yo lo estoy respetando, yo lo estoy diciendo a usted. Y las fallas de tipo eléctrico pueden ser arcos internos o descargas parciales por efecto corona. ¿Qué factores influyen cuando yo estoy interpretando ya? Yo tengo mi reporte de cromatografía de gases disueltos y estoy interpretando una falla. La falla puede ser de tipo eléctrico, puede ser de tipo térmico o puede ser ambas, se pueden combinar. Recordemos que aquí lo que estamos hablando es de energía y la energía se puede manifestar porque haya una falla eléctrica que me va a generar una gran temperatura. Entonces, cuando tengo una falla de tipo eléctrico, posiblemente la voy a tener combinada con una falla de tipo térmico. Y la falla de tipo térmico, cuando se va desarrollando, puede terminar en una falla eléctrica. Entonces, cuando yo estoy haciendo el diagnóstico, tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Tengo que mirar cuál falla es la que está primando. Adicionalmente, yo tengo que mirar dónde está ubicada la posible falla. La falla puede estar ubicada en el papel, en el aceite, y también el papel o el aceite es como si fuera la sangre. Yo estoy determinando cuál es la falla, en dónde está, pero acordémonos que puede estar también en el aislamiento del transformador, ¿sí? Entonces, por eso tengo que mirar cuál es la concentración de los gases o la velocidad de los gases que se pueda estar generando para determinar cuál es la posible gravedad que tiene esa falla. Es muy importante este cuadro que estamos viendo acá, porque estaba diciendo hace un momento que es importante la energía, ¿sí? Yo tengo que tener en la cabeza siempre que tengo un hidrocarburo y que tengo una molécula grande que se llama carbohidrato. Y tengo que mirar cuáles son las uniones que ellos tienen y qué me explica la gravedad de la falla. Entonces, si hay un rompimiento de la celulosa, ese rompimiento que sea lo que hablamos ahorita de 100 a 105 grados, se puede producir muy fácilmente monóxido y dióxido de carbono y necesito menos de 320 kJ por mol. Menos de 520 kJ por mol es una condición que se puede dar porque el transformador esté trabajando a un nivel de carga relativamente alto durante determinado tiempo, ¿sí? Las fallas en el papel se producen porque yo esté dándole al equipo, entonces es como si estuviera utilizando algo, un serrucho, y le estuviera cortando las cadenas. No necesito mucha energía, lo que necesito es que en el tiempo eso sea constante. Si hay temperaturas bajas, más o menos de 120 grados, nosotros sabemos que la molécula de hidrocarburo, lo que yo les mostraba ahora, tiene hidrógeno por todo lado, CH3, CH2, hidrógeno. Entonces, el hidrógeno no necesita sino 338 para formarse. Se desprende muy fácil de la molécula de hidrocarburo y él se vuelve a formar con 338, que si miramos no es una temperatura que sea tan alta, porque acordémonos que hay temperaturas que se pueden dar localizadas dentro del transformador. Y el metano se puede dar
también es la molécula que más satura al hidrocarburo sobre todo, entonces también necesita 338. No es muy difícil de formarlo y nosotros podemos ver, me adelanto un poco nuevamente, cuando hay descargas parciales se puede dar fácilmente este nivel de energía. Y no quiero decir que la descarga parcial no sea grave, pero la descarga parcial se puede dar fácilmente. Una fuga de corriente, una fuga de energía puede hacer que se produzcan fácilmente hidrógeno y metano, y si nos damos cuenta, esos son los gases característicos de efecto corona. Ahora, si ya hay una temperatura mucho más alta, digamos 700 grados, que se puede dar en puntos localizados, yo puedo empezar a formar etano, 607. Y ya el que más se ve cuando hay una temperatura alta es el etileno, que requiere 720 kilojoules por mol. Ya de ahí, para formar acetileno, sí necesito una falla que me produzca una grandísima cantidad de energía, 960, que es el acetileno. Realmente el acetileno es muy difícil que se forme en cantidades apreciables por una falla de tipo térmico. El acetileno casi siempre se forma por fallas de tipo eléctrico, y por eso es que yo, cuando veo acetileno, entonces lo primero que hago es decir, aquí la falla es un poco más grave. Pues acá simplemente es para mostrar la persona de la que vamos a hablar, el doctor Michel Duval, ingeniero químico desde 1966, PhD en química de polímeros en 1970, trabaja con Hydro-Québec desde 1970 y que ha hecho unos aportes grandísimos en los tres campos de análisis de cromatografía disuelta, en materiales eléctricos aislantes y en baterías poliméricas de litio. En el campo del DGA ha contribuido mucho en la interpretación de los triángulos de Duval, ha desarrollado y promocionado el uso de gas oil en la IEC, en ASTM, y ha establecido los niveles típicos y críticos de la formación de gases en varios tipos de equipos eléctricos en servicios, y además en varios tipos de aislantes. No solamente los triángulos se utilizan para aceite dieléctrico, se utilizan para aceites vegetales, no solamente se utilizan para transformadores, se utilizan para intercambiadores, varios tipos de intercambiadores, para siliconas, para muchos tipos de equipos, y han sido uno de los aportes más grandes. Michel Duval en ese momento forma parte de ASTM y del comité de IEEE. Entonces ahorita sí vamos a hablar de una de las herramientas que más se ha usado, de las más conocidas del doctor Duval, que es el triángulo de Duval. El triángulo de Duval fue desarrollado empíricamente en 1970 y actualmente es usado por la IEC. El triángulo 1, el que llamamos triángulo 1, el triángulo principal de Duval, se basa en tres gases: el metano, el etileno y el acetileno. Si nos damos cuenta, estos tres gases corresponden al cuadro que vimos ahorita, al aumento de energía. Acordémonos que el metano lo producíamos como a 338 kilojoules, el etileno a 760 y el acetileno a 960. Entonces, esos tres gases, esos tres hidrocarburos, son los que me pueden en principio dar una guía de cuál es la falla. ¿Cuál es la ventaja que tiene el triángulo de Duval? Que de todos los métodos de diagnóstico de falla, tenemos diagnóstico de falla de Roger, de Dornenborg, de IEC. El método que tiene menos porcentaje de error, tiene más certeza en el diagnóstico, ha sido el triángulo de Duval. En ocasiones ha tenido 80, 90%, y en los demás estudios se ha visto que los demás métodos pueden tener hasta un 50% máximo de certeza en el diagnóstico que nos puede entregar. Entonces, el método del triángulo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ubicar el punto de falla, porque ¿qué hacemos? Se realiza un porcentaje relativo de tres gases en cada lado de un triángulo equilátero, que va de 0 a 100%. Esto nos permite identificar las 6 fallas principales, más las fallas térmicas y eléctricas. Nos permite ubicar las zonas de falla en el triángulo
y esto está basado en un número de casos muy grande de fallas en transformadores en servicios, los cuales fueron inspeccionados visualmente, los cuales tuvieron una estadística de qué falla tenían, qué gases produjeron. No fueron análisis hechos por un laboratorio, sino por muchos laboratorios, para poder sacar exactamente cuáles eran los gases que más se producían por determinada falla. Entonces, ¿cómo se construye el triángulo? Yo tengo que tener primero las cantidades de cada uno de los gases, de acetileno, de etileno y de metano. Los sumo y supongo que ellos me dan una cantidad que es el 100% de los tres. Luego cada uno de los gases lo multiplico por 100 y lo divido por la suma, ¿sí? Dentro del triángulo de Duval, si ustedes se dan cuenta, construyo un triángulo equilátero en principio, en el cual el acetileno es la base y de derecha a izquierda aumenta la energía, aumenta la cantidad. El metano aumenta de abajo hacia arriba y el etileno de arriba hacia abajo. Ya les voy a explicar cómo se construyen las zonas del triángulo. Aquí está cómo se construiría primero el triángulo en la parte de papel milimetrado. Entonces yo podría hacerlo, lo divido y esas zonas que están marcadas ahí, punteadas en negros, son aproximadamente 35% de cada uno. Con ellas puedo empezar a dividir el triángulo y encontrar dónde es el primer punto para poder dividir cada una de las zonas. Entonces, ¿cómo la aplico? Tengo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, 300 partes por millón de la suma de los gases, 100 partes por millón de metano, de etileno, de acetileno. Lo sumo, calculo que cada uno tiene 33% y estos valores son las coordenadas de un triángulo. ¿Sí? Luego los voy a ubicar, esos estaban ubicados en el triángulo pasado. ¿Cuáles son las 6 fallas básicas que tiene el triángulo? El triángulo 1 tiene descarga parcial de tipo corona, que la llamamos PD. ¿Cómo se producen? Se producen por descargas de gas o en papel atrapado, resultados de un secado pobre. Descargas de baja energía o de 1, por ejemplo, las descargas parciales de tipo chispa. Arcos de baja energía inducidas en la superficie rota del papel o partículas de carbón. Descargas de alta energía de 2, flameo o salto de corriente, cortocircuito. Y esto puede resultar en ¿qué? En daños del papel, en formación de partículas de carbón en el aceite, en fusión del metal o en excitación del equipo o del gas para seguir produciendo gases. La falla T1, que es falla térmica menor a 300 grados. Esto se puede dar por sobrecarga, por bloqueo de aceite en los ductos del transformador, por insuficiencia en el enfriado. Se puede ver una evidencia por papel enrollado que está de color café cuando hay temperaturas mayores a 300 grados y hay un negro carbonizado si la temperatura es mayor a 300 grados. La falla T2, que son temperaturas entre 300 y 700 grados. ¿Qué puedo ver? Yo puedo encontrar que puede haber contactos defectuosos o hay corrientes circulantes. ¿Cuál es la evidencia que yo puedo ver? Puedo ver carbonización del papel, puedo ver formación de partículas de carbón. La falla T3. La falla T3 es una falla de tipo térmico, mayor a 700 grados. ¿Y qué puedo yo ver? Hay gran circulación de corriente en el tanque y en el núcleo. Y puede haber cortocircuito en la lámina. ¿Y qué puedo ver yo? Hay mucha formación de carbón, hay coloración del metal en determinadas partes o puede haber fusión en partes pequeñas. Acordémonos que aquí estamos hablando de falla, la falla mayor a 700, la falla es localizante. Yo puedo ver una parte del equipo que tenga la lámina caliente, pero es una parte de la lámina, no es todo el transformador.
Adicionalmente, yo puedo complementar el diagnóstico del triángulo de Duval 1 con los triángulos de Duval 4 y 5. Y existen unos gases que yo llamo los gases de baja energía. Los gases de baja energía son el hidrógeno, metano y el etano. ¿Sí? Si yo encontré temperaturas que son bajas, fallas de baja energía, los puedo complementar usando el triángulo de Duval 4 y utilizando este tipo de gases para saber que la energía que yo necesito es más baja. Ahora, si yo encuentro que las fallas son mayores a 300, a 700, ya puedo utilizar el triángulo 5. Y en este utilizo el metano, el etano y el etileno. Y es para determinar fallas térmicas en el aceite y fallas en el papel cuando ya me pueden implicar carbonización. Si yo encontré en el triángulo 1 que tengo una falla que implica baja energía, entonces ya paso a utilizar el triángulo 4, en el cual podemos mirar acá, en el cual está acetileno, hidrógeno, etano, hidrógeno y metano, ¿sí? Que son los gases de baja energía. Puedo distinguir si hay gas residual de aceite porque hay temperaturas menores a 200 grados, entonces puedo encontrar en la zona que miramos ahí como la S, o si hay un sobrecalentamiento menor a 250 grados, lo puedo encontrar ubicarlo en la zona O. Si hay posible carbonización del papel, porque hay temperaturas mayores a 300 grados, con una probabilidad del 80%, nunca llega al 100% de que esté en la zona C de carbonización, a veces ahí se empiezan a mezclar las fallas, o puedo encontrar, aunque no es lo que estoy buscando, un efecto corona, una descarga parcial cuando está en la parte superior del triángulo. ¿Qué puedo encontrar en el triángulo 5? En el triángulo 5 utilizo metano, etileno y etano. ¿Y qué me puede ayudar? Acordémonos que el triángulo 4 y el triángulo 5 siempre están complementando lo que yo encontré en el triángulo 1. Ya en el triángulo 1 yo determiné una falla, aquí lo que quiero es como encerrarla un poquito más para estar más seguro. Entonces con el triángulo 5 yo puedo encontrar puntos calientes con temperaturas mayores a 300 grados en la zona C, temperaturas mayores a 300 grados en la zona T2 y T3, sobrecalentamientos menores a 50 grados en la zona O, posible carbonización del papel con una probabilidad del 90%, acordemos que 100% es bien difícil en la zona C. Y si me encuentro en las fallas en las zonas O, S o de descarga parcial, en este caso puedo reiterar mi diagnóstico utilizando el triángulo 4. Me devuelvo del triángulo 5 al triángulo 4 y puedo... ¿Qué subtipos de fallas yo puedo detectar con el triángulo 5? Puedo detectar gases residuales. Cuando hay una temperatura menor a 200 grados, entonces la falla se presenta porque existe inestabilidad en los aceites refinados. Hay aceites que tienen una tendencia muy grande a producir gases. Normalmente, cuando el aceite tiene un contenido de parafínicos, que son indeseables, las parafinas tienden a producir más gases que la parte nafténica del aceite. Y acordémonos que a veces los aceites parafínicos los utilizaban como relleno de los aceites nafténicos, aunque no era lo que yo realmente iba a comprar.
¿Qué más puedo encontrar? Un sobrecalentamiento a una temperatura de papel menor a 250 grados. A 250 grados el papel todavía no se ha carbonizado. Acordémonos que el papel se carboniza después de los 350 grados. Hay otras fallas que pueden ser detectadas por ambos. Las fallas T3 y T2, si se dan solo en el aceite. Si las temperaturas están alrededor de 300 o de 700 a 300 grados, el valor menor, siempre y cuando no se desarrollen fallas de 1 y de 2. Acordémonos que las fallas de 1 y de 2 son fallas de tipo térmico, ¿sí? Entonces, con estos triángulos, yo lo que estoy haciendo es complementar. Si hay carbonización del papel, lo puedo encontrar fácilmente en el triángulo número 5, porque hay una temperatura mayor a 300 grados y puedo decir que potencialmente es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo tengo zonas que tienen mayor a 300 grados, hay pérdida del papel aislante. El papel aislante no solo se me está depolimerizando, sino que se está perdiendo porque se está quemando. Y las aplicaciones que yo puedo encontrar del triángulo 4 podría ser usado por fallas identificadas. Primero con triángulo 1, ¿sí? Lo puedo utilizar con fallas que estén en zonas PD, T1, T2, cuando el nivel de hidrógeno es alto. A veces encontramos transformadores que yo encuentro 10.000, 8.000 de hidrógeno y que yo identifico que la falla es de tipo térmico. En ese caso yo puedo utilizar este tipo de triángulos. El triángulo 5 yo lo podría utilizar para fallas identificadas con triángulo 1 como térmicas T2 o T3, porque las fallas T2 o T3 del triángulo 1 son fallas que requieren una cantidad de energía muy apreciable. Y en ninguno de los casos podría utilizar ninguno de los dos triángulos para fallas de tipo eléctrico. Esto me incluye en descargas parciales o de dos. Acordémonos que en descargas parciales ya se requiere una gran cantidad de energía para producirla y es posible que ya se presente acetileno. Cuando yo estoy utilizando esta técnica y utilizo los triángulos 4 y 5 y a veces no concuerda el diagnóstico, es porque hay fallas que están mezcladas. Normalmente cuando hay una falla de tipo que sea de tipo eléctrico, la falla de tipo eléctrico me produce una falla de tipo térmico. Como me produce una falla de tipo térmico y hay gran cantidad de energía, se pueden mezclar, o sea, en determinada parte yo puedo encontrar gases que me digan que hay más de 700 grados, pero en otras va a haber más de 300, en otras... Entonces hay una mezcla de gases que me podrían llevar a decir, ¿será que me estoy equivocando? No, lo que pasa es que hay una mezcla porque hay mucha energía que se está produciendo y están produciendo prácticamente todos los gases. Eso me lleva realmente a devolverme y a dar el diagnóstico, puede ser con el triángulo 1. El pentágono de Dual realmente se empezó es relativamente nuevo. Se empezó a introducir en el año 2014. Primero se estudió para transformadores en aceite mineral. ¿Qué hace? Combina el triángulo 1, el 4 y el 5, que eran los que veníamos combinando. Él mismo nos viene. Entonces, ¿qué gases utiliza? El hidrógeno, el etano, el metano, el etileno y el acetileno. El pentágono 1, ¿qué nos muestra? Nos muestra designación de fallas básicas, las fallas T1, T2, T3, PD, D1 y D2, que son las mismas fallas que nosotros podíamos encontrar en los triángulos. Lo que pasa es que acá los triángulos están completamente integrados, por eso forman un pentágono. El pentágono 2, ¿qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar otro tipo de fallas, fallas tipo S, fallas tipo O, fallas tipo C y fallas T3 y T2 que se encuentren solo en el aceite, o algunas fallas que yo llamo modernas como ionización, como aceites que tienen tendencia a gasificarse.
Esta es la forma en la que se utiliza el triángulo, el pentágono de Duval. Si nos damos cuenta, el triángulo 4 yo lo puedo tener en la parte superior izquierda. Entonces, ¿cómo lo construyo? Primero tengo que construir un pentágono regular en el cual el vértice superior es el hidrógeno, y si me muevo hacia la izquierda tendría etano, metano, etileno y acetileno. En el dibujo nosotros podemos mirar que ellos construyen el triángulo 4, el triángulo 5 y el etileno, y podíamos mirar que realmente lo que estoy mirando ahí, si miro en el sentido inverso a las manecillas del reloj, es como aumenta la energía en el equipo para poderlos producir. ¿Cómo puedo construir los pentágonos de Duval 1 y 2? Primero tengo que construir un pentágono regular. Tengo que construir dentro de ellos los triángulos que den hacia el vértice, y si nos damos cuenta también son triángulos equiláteros. En el ejemplo nos damos cuenta que estamos asignando cantidades de gases: hidrógeno 75, etano 57, metano 35, etileno 25 y acetileno 0. Tengo que sumar nuevamente todo eso, y eso me va a dar 192 partes por millón. A esas 192 partes por millón, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a calcular el porcentaje de cada uno de esos gases con respecto al total de ellos, ¿sí? Entonces tengo 192 partes por millón, 75 es el 39% hacia arriba, ¿sí? Supongo que el vértice da el 100%, entonces el 39%, lo mismo hago con la cantidad que tengo de etano, de metano, de etileno y de acetileno. Los voy construyendo cada uno. Si nos damos cuenta, el etano, por ejemplo, da el 30%, el metano da el 18%, el etileno 13%, y el acetileno da 0%. Una vez que ya he construido eso, yo cierro y armo el dibujo que me daría, ¿sí? Y tengo que ubicar el porcentaje de gases, si se dan cuenta, en cada eje, en la mitad. Ya los pude encerrar, y ya ese es el principio de construcción del pentágono de Duval. Una vez que hago eso, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el 40% de cada uno de los ejes y los voy a unir entre ellos para construir un pentágono dentro del propio pentágono. Ese es el principio de construcción del pentágono de Duval. Una vez que ya los tengo construidos, ya puedo ubicar todas las zonas que tiene el pentágono. Ustedes las pueden ver ahí: la zona PD, la zona D1, la zona D2, la zona T3, T2, la zona S y la zona T1, ¿sí? El orden de los gases en las esquinas del pentágono corresponde nuevamente al aumento de energía del hidrógeno, al acetileno, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Acá están las zonas del pentágono 2. Nosotros las podemos ubicar ahí. Ya cada una, ya habíamos construido el pentágono. Acá están cada una de esas zonas. Con esas zonas, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros ya podemos ubicar las fallas. Acordémonos que tanto en el pentágono 1 como en el pentágono 2, lo que estamos haciendo es mezclando los triángulos de Duval, el 1, el 4 y el 5, para poder detectar si hay una falla de tipo eléctrico, si hay una falla de tipo térmico. Si tengo una falla de tipo térmico, yo lo que estoy tratando de ubicar es si la falla es de baja o es de alta energía. Entonces, acá tenemos un ejemplo
de cómo se utilizarían. En el ejemplo, por ejemplo, hay acetileno 3437, hay etano 1657, metano 817, hidrógeno, perdón, 25, acetileno no es detectable. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicarlo primero dentro del triángulo para poder ubicar el tipo de falla a la cual encontraríamos con este diagnóstico. Si miramos el triángulo 1, nos sale en zona T3. Es una falla térmica de alto rango. Si es una falla térmica de alto rango, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ahorita que estábamos explicando los triángulos, decíamos que el triángulo 4 sirve para fallas térmicas de baja energía y el triángulo 5 sirve para fallas térmicas de alta energía. Aquí dice que es más de 700 y es de alto rango, entonces debo pasar al triángulo 5. En el triángulo 5, ¿qué nos dice? Dice que existen puntos calientes con carbonización del papel. Cae en la zona C. Entonces ya sé que la falla que tengo es una falla de tipo térmico en la cual debe estar prevaleciendo el etileno. Acordémonos que en la primera no encontramos una cantidad apreciable en el informe. No encontramos una cantidad apreciable de acetileno, pero sí encontramos una gran cantidad de etileno. De todas maneras, para producir etileno se necesita una gran cantidad de energía y por eso es que caemos del triángulo 1 al triángulo 5. Ahora, si nosotros lo estamos mirando con los pentágonos, podemos mirarlo. Con el T1 nos dice que está en la zona T3, es una falla térmica de alto rango por encima de 700 grados. Y el pentágono 2 nos dice que cae en la zona T3, fallas térmicas que solo está involucrando el aceite. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando doy el diagnóstico? Primero, me estoy dando cuenta que por todo lado me está diciendo que es una falla de tipo térmico. Segundo, me está diciendo que la falla es una falla que está produciendo una alta energía. Pero acá, el pentágono 2 me está diciendo, en este momento está involucrado todavía el aceite. Es un punto caliente que me está involucrando todavía el aceite. Y ahí es cuando a mí me toca actuar de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Es hacerle un seguimiento para evitar que si está confinado en el aceite, ya empiece esa alta temperatura a hacer que aparezca una descarga parcial, que ya sería una falla de tipo eléctrico, o que más adelante me aparezca un arco eléctrico. Por eso es que la cromatografía es una herramienta que a mí me sirve para evitar que hayan catástrofes, es una herramienta preventiva. Y si yo la miro con herramientas como esta, si nos dimos cuenta, los diagnósticos del triángulo y del pentágono terminaron complementándose y terminan confirmándome la falla que yo pueda tener. Una vez que yo tengo esto, yo tengo que mirar qué es lo que tengo, dónde puedo tener ubicada la falla. Si es una falla de temperatura, qué tanta energía necesita, qué productos se formaron, cuál es el riesgo de falla que puedo tener, cuáles son los productos que puedo tener, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo tengo un arco, el arco me produce temperaturas mayores a 3000 grados. Entonces, en el arco, el gas principal que yo puedo encontrar es el acetileno, aunque puedo tener todos los demás hidrocarburos, tengo que tener monóxido. Cuando yo tengo acetileno en cantidades apreciables, el riesgo de falla que puedo tener es muy alto. Entonces ahí es cuando me toca actuar de una manera preventiva. En ocasiones lo primero que hago es bajar carga al transformador, pero si yo puedo en determinado momento pararlo después de haber hecho una velocidad de generación de gases, yo paro el equipo para entrar a hacer una inspección. Yo puedo encontrar chisporroteos
en la zona de descarga parcial. Si yo tengo eso, tengo una energía que me puede producir temperaturas mayores a los 1000 grados. Y también puedo tener acetileno, pero normalmente hay en menor cantidad. El riesgo de falla, aunque si está en el papel, es muy alto, ¿sí? Si está solamente en el aceite, el riesgo ya tiende a ser moderado. Pero cuando está en el papel, la cantidad de acetileno que se está produciendo es mucho más grande. Entonces, por eso puedo tener igual falla con temperaturas mayores a 500 grados. En ese caso, ¿qué encuentro? Encuentro etileno. Y el etileno, donde si lo localizo en el papel, el riesgo de falla es muy alto si está en el papel, pero si es como en el caso que acabamos de ver, en el aceite el riesgo tiende a ser moderado, porque es una temperatura que yo puedo empezar a monitorear, que en determinado momento puedo refrigerar y me da tiempo de encontrar las fallas que puedan haber en el equipo. Si hay temperaturas mayores a 300 grados, yo puedo encontrar metano. Y si está en el papel, el riesgo puede llegar a ser alto. Ya no es tan alto como el anterior. Si está en el aceite, realmente el metano en el papel, en el aceite se produce muy fácilmente porque es un gas de baja energía, entonces ahí no tendría tanto problema. No, el riesgo de falla si está en el aceite no es muy grande. Si obtengo temperaturas menores a 300 grados, yo puedo encontrar etano, monóxido. Si está en el papel, el riesgo es moderado. Si está en el aceite, pueden ser gases moderados y el riesgo de falla es muy, demasiado bajo. O sea, no, porque encuentre etano en el aceite, no va a decir que un transformador se me va a quemar. Simplemente lo que puedo decir es que se está calentando y que puede a futuro producir una falla si yo lo dejo estar durante mucho tiempo a temperaturas altas. Yo puedo tener descarga parciales que produzcan temperaturas menores a 200 grados, son 200 grados, no 20. Entonces se produce hidrógeno y el riesgo es muy bajo. Si solamente hay hidrógeno, puede ser hidrólisis en la cual por contenido de agua se esté desprendiendo hidrógeno. Y si está en el aceite, realmente el riesgo que puedo tener de una falla es muy bajo. También puedo encontrar temperaturas menores a 200 grados que ya se produzcan por envejecimiento. Entonces, los gases que puedo encontrar son el dióxido, los furanos, los alcoholes. Si yo hice grado de polimerización, puedo encontrar que el grado de polimerización está muy bajo. Por decir algo, encuentro que el grado de polimerización está por debajo de 600 para los que han hecho análisis de contenido de furanos. El riesgo de falla realmente es muy bajo y lo tengo que tener cuidado porque de todas maneras el papel está perdiendo tiempo de vida útil y pues estoy perdiendo mi equipo, pero no hay un riesgo de falla latente. Y si es el hidrógeno, posiblemente que se esté produciendo en el aceite, puede haber otros gases residuales, ácidos, entonces el riesgo de falla no es muy grande. Acá están las acciones que yo debo tomar cuando yo hago un estudio. Ahorita hablábamos de que cuando yo encuentro una falla en un transformador, en uno de mis equipos, lo primero que yo hago no es hacer una alarma, no es tomar una medida alarmante. Lo primero que debo hacer es complementarlo con otra cromatografía. Y hay una herramienta que es muy útil, que es la velocidad de generación de gases. La velocidad de generación de gases ya es una herramienta que me permite tomar decisiones dependiendo de la cantidad de gases disueltos que se hayan producido entre una cromatografía y otra. Entonces yo puedo tener condición, arranquemos desde abajo, condición 1,
se produjo un total de gases combustibles. El total de gases combustibles, acordémonos que los gases combustibles son los gases, los 10 gases que hablamos ahorita, pero a esos le debemos quitar el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, o sea, son el hidrógeno, el monóxido de carbono, el acetileno, el etileno, el etano, el metano. Ese tipo de gases son los gases combustibles y esos son los que están. Cuando hay un informe de cromatografía de gases, normalmente vienen separados. Entonces, yo puedo encontrar, si quieres nos devolvemos un poco, Catherine, a donde está el informe. Ustedes se dan cuenta ahí que hay una cosa que se llama subtotal de gases combustibles, que dice 6.918. Eso es de lo que vamos a hablar. Y vamos a mirar en lo que estamos hablando, que es la velocidad de generación de gases, qué tanto cambiaron esos gases combustibles entre una cromatografía y otra, y también depende del tiempo en los cuales aumentó. No es lo mismo tomar una muestra en una semana que hayan aumentado los gases combustibles 100 partes por millón, a que haya una muestra en la cual hayan aumentado 1000 partes. Lógicamente, la velocidad de gases combustibles, como está, se saca en partes por millón por día para poder tener una unidad. Entonces, si yo las miro y yo tengo en condición 1 en el diagnóstico de cromatografía de gases y tengo menor de 10, que entre dos cromatografías están produciendo menor de 10 partes por millón, simplemente el diagnóstico sería continúe operación normal. O sea, el transformador no tiene mucho. Si está entre 10 a 30 partes por millón por día, entonces el intervalo de muestreo es trimestral, pero la rutina que yo debo continuar, el equipo puede seguir funcionando siempre y cuando esté en condición 1 en la velocidad de en la condición de cromatografía de gases. Si ya hay mayor a 30 partes por millón por día y está en condición 1, yo debo tomar muestra mensual y debo proceder con precaución. Debo mirar cuáles son los gases individuales, si hay etileno, si hay acetileno, si hay hidrógeno, y determinar si hay una dependencia de carga, porque hay transformadores que tienden a calentarse con el aumento de la carga y a producir más cantidad de gases de lo normal. Si estoy en condición 2, entonces ya debo mirar si tengo menor de 10 partes por millón, por día, el intervalo de muestreo es trimestral, y si estoy de 10 a 30, el intervalo es mensual. Y en la primera yo debo, aunque cambie el intervalo, yo debo proceder con precaución con mi equipo, debo mirar cuáles son los gases individuales y mirar cuál es la dependencia de la carga que tiene el equipo. Hay equipos que trabajan en determinadas empresas que, por decir algo, tienen baches de producción. Entonces, por decir algo, si tiene una cosecha, entonces posiblemente en época de cosecha el equipo esté sobrecargado y tienda a producir mucha mayor cantidad de gases. Entonces yo tengo que saber eso en el historial, porque no es lo mismo el equipo cuando está exigido al 110, 120%, se va a calentar, va a producir más gases, que cuando no estemos en cosecha, que el equipo va a estar a un 30, 40%, va a tener una temperatura más benigna y no va a producir gases. Ahora, si está en condición 3, nosotros lo que variamos es el intervalo de muestreo y tengo que mirar si el equipo llega a estar en condición 3, yo debo analizar los gases y debo mirar si en determinado momento el equipo, debo planear una salida de servicio, preguntarle al fabricante. Hay equipos que posiblemente por diseño tiendan a producir determinada cantidad de gases. Entonces yo no puedo en principio decir, este equipo saquémoslo si el aceite viene con un historial. Por eso es importante tomar la decisión en ocasiones con la herramienta del triángulo, del pentágono, pero ayudarla con la velocidad de generación de gases, porque me sirve para tomar la decisión de que el equipo pueda realmente tener una falla, no que haya tenido una falla puntual y que me lleve a parar una producción. Para eso me sirve la cromatografía,
para poder tomar una decisión. Y si necesito tomar una decisión de complementar el diagnóstico haciendo termografía, emisiones acústicas, por ejemplo, para poder ubicar determinada falla en un transformador que ya sea de 30, 40 kilovoltios o que esté manejando, digamos, 230 kilovoltios, perdón, ahorita está hablando de kVA. Entonces yo debo tener todas las bases para poder tomar la decisión. Ya si el equipo está en condición 4, si está de 10 a 30 partes por millón en adelante, yo debo considerar sacar el equipo de servicio. ¿Por qué? Porque tengo un riesgo de falla muy grande. Si el equipo tiene un nivel de producción de más de 10 a 30 partes por millón por día y fuera de eso está en condición 4 en la calificación de los niveles de gases combustibles, yo debo pensar en sacar el equipo de producción porque en determinado momento el equipo se puede salir y es mucho peor la falla y además pues podría haber una falla catastrófica, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, en este momento quedamos prestos a cualquier duda que ustedes tengan para poder la solucionar. ¿Por qué selecciona el 40% de cada gas para construir el segundo pentágono? Realmente no es para construir el segundo pentágono, es para construir los dos. Lo que pasa es que el algoritmo que hizo el doctor Duval hace que ese 40% pueda encerrar todas las zonas y pueda hacer que el cálculo de la energía sea más fácil. Entonces el pentágono pequeño es el que realmente ubica las fallas dentro del pentágono grande. ¿Cuál sería la diferencia entre PD y D1 si ambas se forman con baja energía y generan los mismos gases, H2, CH4 y C2H6? La diferencia son las cantidades de gases. En PD se produce mayor cantidad de gases porque PD es una descarga parcial que produce mayor cantidad de metano y mayor cantidad de hidrógeno. Entonces, la diferencia es la proporción que se genera entre ellos. Si yo estoy en una falla de 1, estoy cercano a producir descarga parcial, pero todavía no existe descarga parcial. ¿Qué pasaría si uno de los porcentajes supera ese 40%? No pasa nada. El pentágono, como les decía al principio, el pentágono pequeño lo que hace es encerrar las fallas en el pentágono grande. Entonces realmente la falla está ubicada en el pentágono grande. El pentágono de 40 es solamente el algoritmo para poderlas encerrar en el grande. El grande llega hasta el 100%. Si en un triángulo de Duval 1 un equipo está arrojando PD, uso el triángulo 4 y me registra gases parásitos, ¿qué significa esto? Recordemos que el triángulo de Duval 1 es de uso general. El triángulo de Duval 4 y 5 generalmente se utilizan para fallas de tipo térmico de baja energía y de alta energía. La descarga parcial como tal es una falla de tipo eléctrico. Entonces es mucho más certero quedarme con el diagnóstico del triángulo de Duval 1. Aparte de las mediciones acústicas, ¿qué otro método puedo encontrar? ¿Con qué otro método puedo encontrar en qué zona del transformador se están generando mis descargas parciales? ¿Puede, al rebobinarse el transformador, superar estas descargas parciales?
Posiblemente sí. A ver, las emisiones acústicas se utilizan para transformadores que manejen unas potencias elevadas y unas tensiones que también sean muy grandes porque las emisiones acústicas son relativamente costosas. Normalmente cuando yo quiero ubicar la falla como tal, también existen otras cosas. Yo puedo hacer resistencia de devanados para poder ubicar posibles fallas y si hay descargas parciales que son importantes, se podrían detectar. Pero no obstante, también existe la herramienta de la inspección visual en taller para poder ubicar la falla si yo considero que la debo ubicar y que mi transformador no da como para unas descargas, perdón, para unas emisiones acústicas. También la termografía es un gran ayudante para ubicar en determinado momento algunos tipos de fallas. ¿Qué son los gases parásitos? Los gases parásitos son gases que se pueden producir por trabajo normal del aceite, por calidad del aceite. A veces se produce hidrógeno y no está con ningún otro gas asociado. A veces se produce metano solo y no tiene hidrógeno, que normalmente deberían estar los dos. Entonces es por tendencia que tiene el aceite a producirlo. ¿Se acuerdan que ahora yo les mencionaba que hay aceites que tienen parafinas en lugar de naftenos? Entonces ellos tienden a producir a veces gases que no son de ninguna falla como tal. Esos son los gases parásitos. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos registradas. ¿Hay alguna forma de reconocer qué gases produce el aceite que tengo en un transformador? Si yo tengo un aceite mineral, todos tienden a producir los gases que yo estaba diciendo acá, esos 10 gases. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etano, etileno, acetileno, metano, monóxido y puede tener propano, butano. Esos son los gases que debe producir. Si yo tengo un aceite que sea vegetal, los aceites vegetales producen en otras proporciones, producen más o menos los mismos gases, pero por ejemplo producen mucho etano. Hay un triángulo del doctor Duval que es hecho para aceites vegetales. Pero como tal, depende más de la falla. Si yo ya tengo un aceite mineral aislante, depende más del tipo de falla que yo encuentre que del propio aceite.